La Semana Santa es una festividad icónica para todos los creyentes alrededor del mundo. Pero esos días tan representativos para la religión pueden ser también momentos cruciales en los que el mal se hace más presente, poniendo en duda tus creencias y principios y sacudiendo tu fe. El relato del día de hoy es la segunda parte de 3 que componen esta historia, así que te recomendamos que si no has escuchado el primer episodio, vayas a hacerlo antes de entrar a este episodio. Ahora sí, bienvenidos a este momento de terror. Bienvenidos a Gritos en la Noche. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitte nobis demita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Aquella mujer de negro y de aspecto espeluznante observaba a la distancia. Nadie estaba preparado para hacer algo en ese momento. Y es que hay que entender que pocos de nosotros hemos tenido un contacto directo con lo paranormal. Incluso en esos tiempos, cuando la gente creía mucho más en estas leyendas y espíritus, los encuentros con espectros y seres de otro mundo eran realmente contados. El padre Rafael recurrió entonces a lo que tenía a la mano. Recitó una y otra vez el Padre Nuestro en latín mientras todos los hombres veían a esa mujer dar pasos sumamente lentos para perderse de vista detrás de las casas al fondo de la calle. Después, sin ninguna instrucción certera que pudiera darle a sus fieles, el sacerdote solamente pudo pedirles que se fueran todos a sus casas, se resguardaran y rezaran antes de irse a dormir, si es que podían conciliar el sueño. Todos volvieron a sus hogares. En casa de Lupe, cuando volvieron su padre y sus hermanos, estos habían abandonado su enojo y su semblante ahora era de extrañeza, y sus rostros pálidos indicaban que algo no había salido como todos pensaban. Con ellos regresó también el padre Rafael y algunas otras personas que habían dejado a sus esposas ahí, ayudando a esa pobre muchacha que seguía sin despertar de su letargo. Pronto esas personas externas se fueron apuradas, pero mi abuela y mi bisabuela decidieron quedarse a ayudar. Lupe era muy querida por mis abuelos y no podían dejar a su familia solos con esa desgracia. El padre Rafael también decidió pernoctar ahí. Él estaba cierto que aquello que estaban enfrentando no era solamente una contrariedad física, sino espiritual, y él debía estar presente en todo momento. Las horas pasaron lentas con la incertidumbre de si la amiga de la abuela se recuperaría o no. Heridas como esas no se habían visto nunca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban seguros que Moisés no le había provocado ese daño. La madre de Lupe estuvo todo el tiempo junto a ella. La tomaba de la mano, le hablaba, y mientras tanto mi abuela y bisabuela la asistían ocasionalmente llevándole agua, comida
platicando con ella o simplemente acompañándola. Afuera, el padre y los hermanos de Lupe, junto con el sacerdote, hablaban sobre aquella mujer. Hablaban también sobre Moisés y sobre todo lo que había pasado. El padre Rafael, tranquilo pero severo, recordó aquellos clamores que había hecho la muchacha antes de caer desmayada. El diablo, decía en repetidas ocasiones, totalmente consternada. Estaba cerca de amanecer, habiendo pasado ya las 5 de la mañana cuando... un lamento cortó el silencio de aquella madrugada. Pronto la madre de Lupe comenzó a gritar, y cuando corrieron a verla, aquella joven aún inconsciente apretaba fuertemente la mano de su madre hasta comenzar a lastimarla. Unos segundos después, aquel lamento dejó de escucharse, y Lupe soltó por fin la mano de su madre y abrió los ojos. Como si no estuviera lastimada, Lupe se sentó rápidamente en la cama cubriéndose el cuerpo con las cobijas y comenzó a llorar. El diablo, decía aquella joven una y otra vez mientras las lágrimas corrían apresuradas por su rostro. Todos estaban muy consternados. El padre Rafael no pudo más que acercarse y tocar la frente de aquella muchacha en varias ocasiones, bendiciéndola en latín. Sin embargo, ella no parecía tranquilizarse. Al contrario, ante el toque de la mano del sacerdote, Lupe comenzó a gritar horrorizada como nunca antes se le había visto. ¿Qué tiene, padre?, repetía la mamá de la amiga de la abuela, y el padre Rafael no sabía muy bien qué contestar. Estaba nervioso y asustado como todos. Simplemente se acercó a la cara de Lupe y le susurró al oído varias oraciones en latín. La estaba bendiciendo, según dijo. Y pronto se apartó, diciéndole a todos que la cuidaran. Él se retiraría por el día. Auguraba que algo muy fuerte estaba por venir y tenía que hacer un momento de oración para fortalecer su alma y su fe. Los días y noches siguientes, su familia y la de mi abuela se turnaron para cuidar a Lupe sin descanso. Aquella muchacha ya no estaba en un letargo eterno. A veces despertaba llena de terror, llorando y gritando sin parar, antes de volver a caer dormida por horas. Apenas y comía un poco. El sacerdote había preguntado por ella todos los días, pero no se había atrevido a pisar su casa de nuevo. Fue hasta el jueves de esa semana, hasta el Jueves Santo, que habiendo anochecido ya, estaban todos reunidos en casa de aquella joven. Mi bisabuela había llevado algo de comida a sus padres y todos se habían quedado platicando mientras tomaban sus alimentos. Mi abuela entonces aprovechó para entrar a ver a su amiga. Estaba dormida. Se hincó junto a su cama y comenzó a rezar. Rezó y rezó, no sé por cuántos minutos, hasta que sintió de repente un suave toque en su brazo. Era Lupe, que se había despertado. Estaba llorando, pero intentaba no hacer ruido. Afuera, en el comedor, sus padres, hermanos y mi bisabuela habían encontrado un momento de paz cuando salió la abuela consternada, llorando, casi a la par que su amiga. Cerró la puerta de la habitación detrás de ella y los padres de la joven se levantaron pensando lo peor, pero
pero mi abuela los tranquilizó, al menos por un momento. Les dijo que Lupe estaba despierta, pero había algo que debían saber. Su amiga le había contado lo que pasó esa tarde con Moisés, la tarde en que fueron al monte. Aquellos jóvenes habían escapado al escrutinio de la sociedad de aquel pueblo y habían ido a aquel monte para tener un momento a solas, como lo hubieran tenido muchas parejas en ese tiempo. Pero la verdad es que nunca parecieron estar solos. De camino a aquel paraje, Lupe comenzó a notar a Moisés nervioso, y cuando finalmente le preguntó qué ocurría, su novio le dijo que alguien los había estado observando. Por supuesto, Lupe se puso muy nerviosa. Podría haberse tratado de bandidos, y aunque la vida de Moisés corría peligro, la integridad de ella también estaba sumamente amenazada en esa situación. Moisés le dijo que no se trataba de hombres. Lo que había estado viendo era una mujer que lo ponía sumamente nervioso. «Se parece a mi madre», le dijo, y aquel joven continuó su andar tomando de la mano a Lupe, intentando no poner atención en esa presencia. Aunque Lupe notaba en muchos momentos que él se sentía sumamente incómodo. Hasta este momento, ella no había visto nada ni a nadie, e intentó tranquilizar a su novio, haciéndole bromas, diciéndole que tal vez se trataba de alguna muchacha que estaba despechada por él. Tal vez solo estaba siguiéndolos. A Moisés no le parecía tan divertido en aquel momento, y al llegar a la vereda para entrar a la espesura del monte, aquel joven detuvo con un tirón a Lupe, quien no se explicaba qué ocurría. «Está allá arriba. ¿La alcanzaste a ver?», le preguntó Moisés a Lupe, pero ella no había visto nada. Después de unos minutos, intentando volver a tranquilizar a Moisés, finalmente entraron al monte y anduvieron por esa vereda hasta llegar a un claro en la espesura, donde se sentaron en el pasto, platicaron un rato y después quisieron entregarse a las pasiones propias de su relación y de su edad. Pero antes de hacerlo, comenzaron a escuchar crujidos en las ramas y hojas alrededor de ellos. Fue en ese momento que aquella chica dijo que un horrible lamento se escuchó muy cerca de donde estaban. Era el lamento de una mujer, que de inmediato le erizó los vellos del cuerpo a Lupe e hizo a Moisés caer de rodillas gritando una y otra vez por su madre. Lupe, nerviosa entonces, accedió a que se fueran, pero al levantar a Moisés del piso, vio detrás de ella por fin a aquella mujer de cabello muy negro y largo. Era verdad. Parecía una versión demacrada de la desaparecida mamá de Moisés. Lupe no pudo sino abrazarse a su novio, que ya se había puesto de pie. Moisés entonces jaló a Lupe para salir de ahí, pero justo en ese momento, en aquella vereda por la que bajarían, ambos jóvenes vieron venir apenas a un par de pasos de distancia a una figura negra, no muy alta. Parecía una sombra entre aquella oscuridad de las nubes que para este momento habían empezado a dejar caer una lluvia bastante fuerte que les impedía ver con claridad. «Eso no fue todo», dijo Lupe. «Aquella cosa, o persona, no era humana, ni era animal. Aquel ser frente a ellos
parecía una persona que en su cabeza tenía unos cuernos enormes. Unos cuernos como de borrego, y que pronto se fue contra Moisés golpeándolo con un palo, dejándolo inconsciente al primer o segundo golpe. Lupe no pudo más que gritar, pero ahí, en el monte, alejados de todo, nadie pudo escucharla. Aquel hombre con cuernos pronto se le fue encima y la comenzó a golpear en el cuerpo, dejándola pronto sin aire. Y justo en el momento que comenzó a perder la conciencia, justo en esos segundos que le parecieron a ella horas, fue que poco a poco su visión, que se iba poniendo en negro, le permitió ver a aquel hombre acercarse a ella. En un momento sintió claramente cómo su vestido fue arrancado y cómo aquella criatura, persona o cosa se subía en ella. Después, todo se volvió oscuridad. Lupe despertó muchas horas después. La lluvia había cesado, pero ahora la oscuridad de la noche había reemplazado a la luz de la tarde con la que ella había salido de su casa. Estaba tirada, parcialmente enterrada en el lodo y con varias heridas en el cuerpo. Su ropa estaba destruida y era claro que su cuerpo había sido tomado por alguien, pero no por Moisés. Su novio estaba a unos metros, tirado en aquella especie de círculo que quien sea que les hubiera hecho esto no había alcanzado a cubrir. Moisés estaba muerto, y Lupe lloró un poco sobre el cadáver de su novio, pero pronto decidió ponerse de pie e intentar salir de ahí. En la oscuridad, no estaba muy segura de cómo bajar y de cómo regresar a su pueblo, pero otra vez el lamento aquel volvió a escucharse, y por alguna razón, aquella joven decidió ir en la dirección de donde había provenido ese sonido. Fue así que llegó a la carretera, y pronto regresó al pueblo, donde encontró a todos afuera de misa. Y lo único que recordaba era haber sido abrazada por su padre. Y después, sueños horribles con ese ser con cuernos sobre ella. Aquel relato cayó como balde de agua fría sobre todos los que estaban ahí reunidos. Su madre se levantó de la mesa histérica y fue corriendo a abrazar a su hija, mientras que el papá de Lupe salió a llorar afuera de la casa. Sus hijos fueron tras de él para intentar calmarlo. Debía ser fuerte por Lupe. Debía recomponerse. Mi abuela y bisabuela sintieron entonces que en esos oscuros momentos su presencia salía sobrando. La familia tendría ahora que lidiar con muchas cosas, y ellas decidieron que era tiempo de irse a casa. Pero Lupe les pidió que se quedaran esa noche. Incómodas, pero sin poder negarse, ambas aceptaron, aunque pidieron ir a casa a cambiarse y tomar un baño. A mi bisabuelo no pudieron contarle nada. No sabían cómo abordar esos temas, o si acaso debían contárselos alguna vez. Después de todo, él no había estado en la casa con Lupe en todo momento y simplemente se limitaron a decirle que volverían con aquella chica porque aún necesitaba cuidados especiales, a pesar de haber despertado. Unas horas después, mi bisabuelo llevó a mi abuela y bisabuela de regreso a casa de Lupe. Esperaban que fuera la última de esas noches y que aquella joven y su familia encontraran alguna forma para sanar ese daño tan grave que habían sufrido. Pero al llegar lo que hallaron fue un notorio alboroto. Al entrar, la madre de la joven lloraba mientras el padre Rafael
se preparaba con sus hábitos y utensilios en la sala. «Está poseída», gritaron sus hermanos. Mi abuela temió por su amiga y corrió a la habitación donde ella descansaba, solo para encontrarse con la horrible imagen de aquella joven retorciéndose, pero no como en las películas. Quiero aclarar que esto ocurrió en los años 40, por lo que El Exorcista y demás material audiovisual por el estilo estaba lejos de producirse. También me gustaría acotar que, por esta misma razón, la abuela nunca soportó ver este tipo de historias en pantalla. Decía que le traían recuerdos horribles y que la realidad era aún más aterradora que esa ficción. Lupe se retorcía como si todos los huesos del cuerpo le tronaran o se le dislocaran, y empezó a emitir sonidos horribles, lamentos que solamente clamaban algo. ¡Ey! ¡El diablo! ¡El diablo está aquí!, dijo con una voz de mujer, pero que en definitiva no era la que le pertenecía. Su padre intentaba sujetarla, y pronto su mamá y hermanos entraron a la habitación y junto con mi abuela y bisabuela se unieron a los esfuerzos por retenerla en la cama. El padre Rafael necesitaría hacer un exorcismo, según dijeron, pero aquel hombre no tenía experiencia en nada de eso. Lo haría a como su fe en Dios le diera a entender. Fue entonces que aquel horrible lamento volvió a escucharse en todos lados. En aquella casa pareció inundar cada espacio disponible. A través de una de las ventanas, junto a aquella cama donde reposaba Lupe, mi abuela recordaba que todos pudieron ver en algún momento algo apenas a unos metros de distancia. Algo que los había estado observando todo el tiempo. Era aquella mujer de cabello negro y semblante pálido. Mi bisabuela dio un pequeño grito y se echó para atrás tomando de la mano a la madre de Lupe. Ambas expresaron algo que el padre de Lupe también notó en ese momento, teniendo a aquella mujer tan cerca. Es ella. Es la madre de Moisés.